Bueno, entonces vamos a empezar el segundo tema de la parte eléctrica y vamos a iniciar entonces, hacemos un alto a eso de las 8 y luego seguimos. Bien, eh, ¿cuáles son las medidas de mayor oportunidad para ahorro en un sistema eléctrico? Podríamos nosotros esas medidas de mayor oportunidad para ahorro de energía, podríamos hacer un listado y el listado sería este de aquí. Uno es mejorar el factor de potencia del sistema eléctrico, hacer el control del consumo de energía eléctrica, desconectar motores y transformadores que operan sin carga o en vacío, aplicar motores y transformadores de alta eficiencia, eh, perdón, eh, yo creo que no se puede. Luisa, perdón. Bueno, entonces aquí. Bueno, eh, aplicación de accionamiento. Señor, No es que estaba solicitando poder marcar la presentación, pero no, yo creo que no es conveniente, no, para que puedan los que están asistiendo marcar el tablero, pero creo que no es conveniente. profe, como usted quiera. Bueno, Bueno, señor. bueno, selección adecuada de la potencia de motores eléctricos, aplicación de accionamientos eficientes. Esto tiene que ver con aplicar variables de frecuencia, selección adecuada de la potencia de los transformadores, operación económica de transformadores, mejorar también la parte de la iluminación, la eficiencia de la iluminación, mejorar la calidad de la energía eléctrica y hacer una reparación eficiente de máquinas eléctricas. La idea es ver todos estos puntos y entonces empezamos con el primero, que sería la mejora del factor de potencia. Bueno, el factor de potencia tiene que ver, pues, la mayoría de las cargas que usamos en el hogar, como lavadoras, aire acondicionado y neveras. Esos equipos tienen motores eléctricos y por lo tanto tienen un consumo de energía reactiva, porque todas las máquinas que tienen bobinas requieren un campo magnético, y ese campo magnético eh, está relacionado precisamente con lo que se conoce como energía reactiva, que es una energía que no se convierte en trabajo, no se convierte en movimiento y no se mide en watts. Lo que se mide en watts es lo que se puede transformar a potencia mecánica. La energía reactiva que consume un motor eléctrico no se puede transformar a energía mecánica, incluso ni a calor, ¿no? Porque lo que está obteniéndose ahí es un campo magnético, es una energía magnética que está variando incluso, ¿no? Incluso la energía magnética en la máquina está entrando al motor y saliendo del motor. Pero como al entrar y salir necesita pasar por los cables, por eso es que aparece una componente de corriente de los cables que se conoce como componente reactiva, ¿ya? Cuanto más sea la energía reactiva que se necesite, entonces la corriente reactiva será mayor. Este tipo de cargas se conoce así como
Perdón, y a nivel industrial, pues los motores de inducción son cargas por naturaleza inductivas, ¿no? Se llaman inductivas a los que consumen campo magnético o a las que consumen energía reactiva. Entonces, estas cargas, eh, la corriente se atrasa respecto a la tensión, es decir, primero está la tensión y luego sigue la corriente, ¿no? Hay un ángulo entre tensión y corriente. Y normalmente cuando uno lo quiere hacer como un circuito, lo considera como una resistencia seguido de una inductancia. Y entonces esto hace que el factor de potencia sea bajo y esté en atraso. Ahora, por ejemplo, un motor va a ser una carga inductiva que va a consumir energía reactiva, ¿no? Ahora, eso no se puede modificar realmente. El motor siempre va a ser inductivo. ¿Por qué? Porque necesita un campo magnético. Pero, ¿qué significa para la planta que el motor está consumiendo energía reactiva? Ah, pero yo puedo mejorar el factor de potencia de la planta. ¿Cómo hago? Le pongo un condensador en paralelo con el motor. Entonces, en ese caso, el motor va a absorber la energía reactiva que almacena el condensador y luego la va a devolver. O sea, va a ser un intercambio de energía reactiva entre el motor y el condensador, pero la planta, después del condensador, va a ver que toda la energía reactiva no se está consumiendo reactivos, pero realmente el intercambio reactivo siempre está entre el motor y el condensador, ¿no? Pero como la planta ve que no se consume reactivo del sistema, dice, no, esto está muy bien el factor de potencia. Eso se llama precisamente corrección del factor de potencia. Bien. El factor de potencia se refiere, generalmente se conoce como FP, que es el factor de potencia, y es la relación entre la energía activa y la energía reactiva. Eh, Ahora, en un sistema monofásico, la energía aparente, digo, se puede expresar como voltaje por corriente, ¿no? Entonces, eh, el sistema P, que es activo, y el sistema aparente B por I, ¿no? Se puede observar aquí, ¿no? Ahora, como hay una parte también que es la parte, este sistema S está compuesta por una parte P y una parte reactiva que están a 90 grados, ese también se puede ver como raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, ¿no? Entonces, el factor de potencia se puede definir así, como potencia activa entre la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Bien. Y obviamente este ángulo phi es el coseno del ángulo, ¿no? Este ángulo phi, esto se podría pues ver realmente algo así, ¿no? Eh, digamos que como yo tengo acá, digamos que aquí estaría la parte P y aquí estaría la parte Q, ¿no? Y esto de acá es lo que se conoce como S, ¿no? Y este ángulo de aquí es, eh, sería, sería phi, ¿no? Este ángulo sería el ángulo phi. Entonces, como ustedes ven, yo puedo decir que eh, tangente de phi es Q sobre P, ¿no es cierto? Es este Q que está aquí enfrente del ángulo phi y sobre P. O sea, porque como este ángulo sí, sería 90 grados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo phi es Q sobre P. Y por lo tanto, entonces
yo puedo poner, en vez de phi, puedo poner tangente inversa de Q sobre P. Entonces, esa sería ¿cómo se llama? La situación, ¿no? Ahora, también, en vez de poner potencia, puedo poner energía, es decir, potencia por tiempo. Entonces, si aquí multiplico arriba por tiempo, me daría energía activa, que sería E sub A, y abajo sería energía activa al cuadrado más energía reactiva al cuadrado. Y cuando se usa energía reactiva, como se está usando ya en un tiempo determinado, se habla de un factor de potencia pues, por medio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de un factor de potencia bajo? Fíjese que usted tiene que S es igual a B por I, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero fíjese que nosotros habíamos dicho que P era igual a S por coseno de phi. Entonces, de aquí sale que uno puede poner que la potencia aparente es P sobre coseno de phi, ¿sí? Y entonces, si el coseno de phi es muy bajo, ¿y qué significa que sea bajo? Que el ángulo entre la potencia activa y la reactiva, o sea, que sea muy alto. Por ejemplo, un coseno de phi muy bajo, ¿cuál sería? Que yo tenga aquí P, ¿no es cierto? Y el Q sea muy alto, o sea así. Esto sea Q. Y entonces, el ángulo phi, que sería este sería ese, y el ángulo phi va a ser muy, digamos que aquí, vamos a poner un caso, ¿no? Supone que sea 80 grados, ¿sí? Entonces, el coseno de 80 grados es un valor muy bajo, ¿no? La idea es que este ángulo phi sea cero, sería lo mejor. Significaría que toda la potencia aparente eléctrica, o sea, todo el B por I, se convertiría en P, si este coseno de phi fuera 1. Pero eso requeriría que el ángulo phi sea muy bajo. Entonces, cuando el ángulo phi es muy grande, entonces, para una potencia pequeña, al tener el coseno de phi muy bajo, la potencia aparente va a ser muy alta, ¿no? Y prácticamente, ¿y por qué? Porque la corriente es muy alta, porque esto mismo se puede poner de esta forma, miren. Y sería ¿qué? Sería igual a la potencia activa que voy a transmitir sobre este B lo paso para abajo, B es la tensión y el coseno de phi. El coseno de phi. Entonces, ocurre lo siguiente aquí, ¿no? Fíjese que si el coseno de phi es muy bajo, o sea, el factor de potencia es muy bajo, digamos que sea de 0,1, entonces la corriente va a subir muy alto. Con respecto a un factor de potencia, eh, digamos, seamos un poquito exagerados. Si el factor de potencia fuera 1, la corriente sería P sobre B, ¿no? Pero si el factor de potencia fuera 0,1, o sea, un décimo, la corriente sería 10 veces P sobre B, o sea que la corriente aumentaría 10 veces más. Ese es el gran problema de tener un factor de potencia bajo. Aquí pueden ver cómo este es el valor, I sub R es el valor, digamos, real, y el valor de la corriente en la línea, que ya está relacionado con el factor de potencia, para un phi pequeño, es este valor de I1 que ven acá, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si el factor de potencia comienza a bajar, o sea que el ángulo comienza a aumentar, estaríamos en este punto. Mire, ya la corriente es mucho más grande, ¿no? Y el hecho de que la corriente es mucho más grande también implica que usted tiene que tener un cable más grueso, o si no el cable se va a calentar. Y aquí tendríamos para un ángulo todavía mucho más grande, o sea, para un factor de potencia mucho más bajo, ¿no? Entonces ya tenemos esto claro. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿cuáles los inconvenientes de un bajo factor de potencia?
que va a haber un incremento en la facturación de energía, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, usted no puede tener un factor de potencia por debajo de 0,9 porque le van a cobrar un valor mayor. Incluso ahora se han puesto muy estrictos con el factor de potencia. Le dan unos meses para que usted lo recupere. Si no, el factor aumenta y el precio de la energía reactiva se duplica. Y si usted le dan otro plazo, si no se triplica y así, ¿no? O sea, va a haber un incremento en la factura, ¿no? Por lo tanto, también va a haber una disminución en la capacidad de los equipos de generación y distribución de la energía eléctrica, ¿no? Porque el calibre de los conductores, ¿no? Y la capacidad de otros equipos se diseñan para un valor de corriente. Entonces, si usted tiene un bajo valor de factor de potencia, la corriente va a aumentar. Y al aumentar la corriente, el cable que está diseñado no aguantaría, ¿no? Por eso aquí se menciona que el exceso de corriente debido a un factor de potencia bajo eh, puede obligar a utilizar conductores de mayor calibre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues, a una nueva inversión. Ahora, fíjense que aquí hay un ejemplo ya concreto y yo quiero alimentar una carga de 800 kilovatios, ¿no? Entonces, ¿qué transformador puedo usar para eh, una carga de 800 kilovatios? Mire, si el factor de potencia fuera 1, como está acá, yo usaría un transformador de 800 kVA, porque en ese caso no habría energía reactiva, o sea, 800 kVA sería igual a 800 kilovatios, ¿no? Porque el coseno de phi sería 1, que aparece aquí, ¿no? Pero si el factor de potencia fuera 0,9, ya comienza a aumentar los kVA. Si es 0,8, si es 0,7, fíjese, si es 0,5, aumenta ya como a 1600. De 800 pasa a 1600. Y si es 0,4 pasa a 2000, ¿no? O sea que yo necesitaría un transformador de 2000 kVA para alimentar 800 kilovatios si el factor de potencia fuera 0,4. Si el factor de potencia fuera 1, solamente necesitaría un transformador de 800 kVA. Ese es el gran problema. Ahora, obviamente también van a haber incremento en las pérdidas, ¿no? Porque si nosotros tenemos una corriente más grande, va a haber más pérdidas, ¿no? ¿Y en dónde estarían las pérdidas? En los conductores del sistema, ¿no? Del sistema de suministro, ¿no? Pero también en los transformadores, ¿no? Y también en los generadores de las plantas, ¿no? Y aquí se puede ver esto, lo que yo le decía, la potencia aparente para un sistema trifásico es raíz de 3b de línea por i de línea, como aparece aquí. ¿Y qué sería en este caso la potencia activa? Sería la potencia aparente, raíz de 3b de línea y de línea, por coseno phi, por el factor de potencia, ¿no? Y de allí usted puede despejar i, ¿no es cierto? Fíjese que i es la potencia activa entre raíz de 3b coseno de phi. Entonces, si el coseno de phi es muy bajo, la corriente va a crecer. Ahora, como las pérdidas son proporcionales a la resistencia por la corriente al cuadrado, como son aquí, repasando la corriente en función de la potencia, me queda esta ecuación. Y esto me dice que las pérdidas dependen de la potencia al cuadrado, de la tensión al cuadrado, y sobre todo del coseno al cuadrado del flujo, ¿no? Del ángulo, digo. Y eso implica que si yo tengo un coseno, digamos, de 0,5, al ser al cuadrado me saldría 0,25. O sea que las pérdidas aumentarían bastante, ¿no? Porque este coseno, en ese caso el coseno,
habría disminuido y hay que multiplicarlo otra vez al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y eso es porque este Q aumenta bastante en este caso. Ya un ejemplo un poquito más concreto, factor de potencia en las pérdidas de un circuito alimentador de 100 metros de longitud. O sea, nosotros tenemos aquí un circuito de 100 metros por donde va a pasar un cable, ¿no es cierto? Y esto tiene un calibre de 33, 3, número 0 a AWG, ¿no? Entonces, eso significa que es un cable de 95 milímetros cuadrados, ¿no? A 440 voltios, ¿no? Y está transmitiendo 130 kilovatios de potencia, ¿no? Ahora, si el factor de potencia comienza a disminuir, las pérdidas comienzan a aumentar, miren. ¿Por qué? Porque las pérdidas son inversamente al cuadrado del factor de potencia. Porque como el factor, habíamos visto acá, eh, el factor de potencia está abajo, al aumentar, pues aumenta más el valor de la corriente, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Entonces, fíjense que para un factor de potencia de 1, yo tendría unas pérdidas aquí de 2 kilovatios, más o menos, ¿no? Pero para un factor de potencia de 0,4, me está yendo de 2 kilovatios a prácticamente 12 kilovatios, ¿no? Y eso va a ser un costo porque se está perdiendo. Y por lo tanto, para transmitir la misma corriente, si yo bajo el factor de potencia, tendría que aumentar el cable en un porcentaje inverso al factor de potencia. Por ejemplo, mire, si yo tengo un factor de potencia 1, tendría una determinada área para el cable, ¿no? Si el factor de potencia baja a 0,9, tengo que aumentar el área del cable en 23%, ¿no? Si el factor de potencia baja a 0,8, hay que aumentar en 56% el área del conductor. Si el factor de potencia es 0,7, prácticamente el, el, el área del conductor hay que duplicarla, ¿no? Y si el factor de potencia es 0,3, el área del conductor hay que incrementarla 11 veces. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces tenemos que el bajo factor de potencia es muy, muy problemático, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más? También habría una deficiente regulación de voltaje, ¿no? Por el hecho de que yo tenga mucha energía reactiva, ¿no? Entonces acá se considera que un factor de potencia reducido va a ocasionar una disminución del voltaje en las cargas eléctricas, ¿no? Tanto motores como lámparas, ¿no? Eh, y esa reducción de voltaje se debe a que en el conductor se va a presentar una caída de tensión porque ahí habrá pues una resistencia y una reactancia, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para corregir el factor de potencia? Que sería, digamos, lo que nosotros nos interesa, ¿no? ¿Cómo hacemos para corregir el factor de potencia, ¿no? Ahora, nosotros podemos reducir el consumo de energía reactiva eh, sin usar compensadores de tensión, y la otra es aplicando compensadores, como son los bancos de condensadores, ¿no? Ahora, ¿cómo sería sin medios de compensación, ¿no? Eh, lo que uno requiere realmente son varias cosas. Tener un orden en la parte tecnológica, eso es importante, perdón, un orden en la parte tecnológica.
perdón, primero sin aplicar medios compensadores y con la aplicación de medios condensadores. ¿Cómo sería el primer caso sin aplicar en medios condensadores? Pues en primer lugar es prevenirlo, ¿no? Y ahora, cómo se prevé un factor de potencia bajo? Mire, en primer lugar, haciendo un proceso ordenado del sistema. Selección correcta del tipo y de potencia del motor. Sustituir los motores de inducción que están con baja carga, ¿no? Por cambiarlos por otros que tengan menos potencia, ¿no? Si los motores trabajan con baja carga, habría que reducir la tensión de alimentación de los motores. También hay que limitar el trabajo de motores que trabajan sin carga, ¿ya? O en vacío, también se le llama eso, ¿no? No deberían operar en vacío, ¿no? Entonces hay que limitar ese tipo de actitudes, de acciones. Ahora, sustituir los motores de inducción por motores sincrónicos. ¿Esto qué ventaja tiene? Que en el motor sincrónico yo puedo usar el rotor para generar energía reactiva, en el motor sincrónico, ¿no? En el de inducción no se puede. También mejorar la calidad de la reparación de los motores y sustituir también los transformadores que tienen baja carga. Y mejorar la calidad de la energía eléctrica. Bien. Eh, es importante decir, entonces vamos a explicar esos pasos. Si nosotros aplicamos medidas eh, organizativas, el solo hecho de que nosotros pongamos todo en orden eh, va, va a mejorar el factor de potencia, ¿no? Porque al poner todo en orden, nosotros podemos ver con más claridad el problema. La coincidencia innecesaria de actividades que impliquen algún grado de subutilización de los equipos eléctricos también conducen a un mayor consumo de energía eléctrica, ¿no? Y un deterioro del factor de potencia. Bien, el otro punto es seleccionar adecuadamente la potencia del motor. Eso es muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los motores que tienen mejor factor de potencia? Los mejores que tienen mayor velocidad, entonces, por ejemplo, 3600 es mucho mejor. Y también eh, los motores que tienen un número de polos bajo, por ejemplo, 2 o 4 polos, esos tienen mejor factor de potencia. Y contrariamente, si yo quiero un motor, por ejemplo, de 8 polos, ese va a tener un factor de potencia bajo, ¿no? Y aquí se observa, miren, este es el factor de potencia. Mire, aquí yo tengo 0,9, pero conforme aumenta o disminuye la velocidad de los motores, o mejor dicho, disminuye, eh, aumenta o disminuye el factor de potencia también. El factor de potencia va a ser un factor de potencia bajo. Entonces, cuanto más lento sea el motor, con, va a consumir, va a tener un factor de potencia bajo, ¿no? Y esto se debe a que los motores, por ejemplo, de 8 polos, ¿qué significa? Que yo tengo que tener 8 bobinas por fase. Y mayor número de polos significa que más bobinas, ¿no? Para crear el campo giratorio. Y por lo tanto, más campo giratorio y mayor consumo de energía reactiva. Ahora, el punto 3 que le había dicho, ¿no? Sustituir motores de inducción que están con baja carga, ¿no? Si yo tengo un motor, por ejemplo, de 20 caballos y está dando solamente 5 caballos, pues hay que cambiarlo, ¿no? Pero si yo cambio el motor, tengo que cambiar uno de 5 caballos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que considerar. Porque muchas veces me dicen, yo tengo un motor de 20 que está subcargado. Usted
es un error comprar un motor de alta eficiencia, pero de 20, porque como está subcargado, va a seguir trabajando de forma ineficiente, ¿ya? ¿Y por qué sucede eso? Porque si yo tengo un motor, fíjese que un motor, eh, el factor de potencia del motor, aquí está, y aquí está la carga del motor. Cuando la carga está por debajo de 50%, el factor de potencia disminuye más, ¿no? Bueno, también se puede reducir la tensión en los motores que trabajan con poco cargado, ¿no? Eh, Cuando no sea posible sustituir motores de inducción, debe revisarse si se puede reducir la tensión aplicada al motor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué método se usa para reducir la tensión? Es, por ejemplo, reconectar los devanados de estator a estrella, ¿no? La otra es, digamos, en el bobinado seleccionar los devanados del rotor, ¿no? Por grupos, ¿no? Porque eso me da más oportunidades de combinar las conexiones. Tenemos también la disminución del voltaje en los circuitos de fuerza a través del cambio de las derivaciones, en los transformadores, ¿no? El otro punto es limitar el tiempo de trabajo de los motores que trabajan sin carga, ¿no? O en vacío, ¿no? Porque los motores de inducción, cuando trabajan en vacío, pues trabajan con un factor de potencia muy bajo. Por lo tanto, hay que reducir ese tiempo de trabajos sin carga, ¿no? Entonces, cuando un motor de inducción trabaja sin carga, el factor de potencia se va a caer. La otra es sustituir motores de inducción por motores sincrónicos. ¿Cuál es la ventaja ahí? Que en el motor sincrónico yo puedo inyectar corriente al rotor para que esa corriente genere campo magnético, ¿no? Entonces, yo usando un motor sincrónico, yo puedo también hacer corrección del factor de potencia, porque puedo hacer que el motor se convierta en un generador de reactivos, ¿no? Muy bien. La otra es sin duda que cuando se reparen los motores, se hagan con calidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, seleccionar un centro de reparaciones que repare el motor con calidad, ¿no? ¿Qué es reparar un motor con calidad? Por ejemplo, hay unos pasos que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, en el momento de que usted va a sacar las bobinas que están quemadas del motor, no es conveniente calentar el bobinado con un soplete, porque la llama directa le puede llegar a la lámina del estator y eso hace que se pierda el aislamiento entre láminas, porque una llama directa puede dar una temperatura, digamos, de 600, 700 grados, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que yo debo hacer la reparación con un horno de pirólisis. ¿Qué es lo que hace un horno de pirólisis? Eleva la temperatura aproximadamente a 300 grados y con 300 grados las bobinas del motor se derriten, del devanado se derriten y ya uno puede sacar el alambre, ¿no? Pero 300 grados no daña el aislamiento interlaminar de la lámina del rotor. Entonces, ahí estamos conservando la eficiencia. Si nosotros, en cambio, eh, calentamos el bobinado con una, con una llama directa,
una llama directa puede tener temperatura de 700 grados, 800 grados, y eso aplicado al núcleo del estator va a dañar las pérdidas y va a aumentar las pérdidas, ¿no? Por eso que es necesario que la reparación se realice en centros de servicio que garanticen pues, esos procedimientos adecuados. También sustituir transformadores subcargados, es lo mismo, ¿no? Porque un transformador, mire, un motor trabajando a plena carga puede tener un factor de potencia de 0,9, pero trabajando sin carga, el factor de potencia puede bajar a 0,2, entonces va a bajar mucho, ¿no? Y lo mismo en los transformadores, porque a, a menor carga, eh, digamos, el factor de potencia va a ser mucho menor, ¿no? Bien. Y bueno, en este caso, el otro punto es, por ejemplo, si yo tengo eh, un transformador que tiene unos taps, ¿no? Si yo quiero que aumente el factor de potencia, podría bajar también la tensión del tablero, ¿no? Porque a menor tensión, el factor de potencia aumenta, ¿no? ¿Ya? Y la otra es mejorar la calidad de la energía. Normalmente hay dos problemas en la calidad de energía. Uno es el desequilibrio de tensión, ¿no es cierto? Porque el desequilibrio de tensión me crea una secuencia, digamos, inversa, que me va a aumentar las pérdidas también. Y la otra es la alta tensión en los motores de inducción, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la primera parte donde es sin necesidad sin necesidad de equipos, ¿no? Bueno, pero ¿y cuál es el equipo que hay que poner? Hay que poner un condensador, ¿no? Entonces ya la otra es aplicando medios de compensadores, ¿no? Entonces tendríamos, si yo tengo aquí la potencia en el eje real y tengo la energía reactiva en el eje imaginario, entonces yo tengo la energía total, la tengo ahí, la energía aparente sería la suma de la activa más la reactiva, ¿no? Y ahí tengo el ángulo phi. Eh, por eso es que aquí, fíjese que este S, como esto es 90 grados, este S, ¿qué va a ser igual? Este S al cuadrado va a ser igual a P al cuadrado más este QL al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo tengo una compensación de K sub C, obviamente ya disminuiría la energía reactiva, ¿no? Entonces, esto de aquí sería eh, una forma de compensar. En este caso estaría compensando con un banco de condensadores que me inyecta una energía reactiva al sistema, ¿no? Entonces, fíjense que acá, como eso me quedaría aquí el total, la, la potencia aparente ya no sería este C1, sino sería de aquí a aquí. O sea, disminuiría la potencia aparente, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que la potencia aparente disminuiría de S1 a S2, haciendo la compensación de energía reactiva, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los medios compensadores? Pues son los, los bancos de condensadores, ¿no? El banco de condensadores estáticos, eh, que por ejemplo yo tengo una carga inductiva, ¿no? Entonces voy a poner aquí un condensador, ¿sí? Entonces, eso sería lo que compensaría el factor de potencia, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico se puede ver, por ejemplo, si yo tengo aquí una bobina y, y un efecto capacitivo también, ¿no? La energía total, que sería la I,
tendría dos componentes, ¿no? Una componente reactiva y una componente capacitiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de mejorar el factor de potencia? Pues reducir la factura eléctrica primero, porque ya no me van a cobrar la penalidad. Además, yo puedo usar el sistema mejor, ¿no? Porque un sistema pequeño podría ser suficiente para transmitir esa energía, ¿no? En cambio, con un factor de potencia bajo, esa energía se crecería mucho, ¿no? Por eso que se habla acá de liberamos la capacidad en el sistema con un buen factor de potencia, ¿no? Ahora, si yo tengo un factor de potencia mejor, la corriente va a caer y la, la corriente cae y las pérdidas, como son por corriente al cuadrado, también van a caer, ¿no? Entonces se van a reducir las pérdidas de potencia y energía en el sistema. ¿Sí? Ahora, también el hecho de que yo tener un banco de condensadores me mejora también la estabilidad del sistema de tensión, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, y aquí hay, yo podría poner eh, donde yo tengo aquí dos lugares donde tengo KBA2 por coseno de Φ2 y KBA1 por coseno de Φ1. Es como decir ahí que la potencia activa de 1 va a ser igual a la potencia activa de 2, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Cuando yo mejoro el factor de potencia, el sistema va a calentar menos, ¿no? Por eso se dice hay una carga térmica liberada, ¿no? Por el incremento del factor de potencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un circuito de una carga original de 1000 kVA, ¿sí? Y factor de potencia de 0,7 al instalarle un condensador de 480 kilovatios. Libera una capacidad de 28.5, 28.5%. Por lo tanto, aquí se dice que pueden añadirse 285 kVA sin que la superficie total supere los 1000 kVA, ¿no? Entonces, esta es la tabla que aquí menciona. Aquí fíjense que estamos con una carga de factor de potencia 0,9, 0,9, 0,85, y aquí conforme va bajando el factor de potencia, la capacidad térmica va aumentando, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo hago para reducir las pérdidas cuando tengo estos problemas, ¿no? Ahí hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tendría que jugar sobre el calibre de la máquina, ¿no? Si yo tengo mucho calentamiento en el sistema, tendría que usar cables más gruesos, ¿no? Para que al tener cables más gruesos puedan soportar el incremento de corriente, ¿no? Como les menciono, al tener una, un adicional por una carga reactiva, o sea, al mejorar el factor de potencia, eh, digamos que va a haber una mejora en el sistema de tensión, ¿no? La elevación experimentada en plantas industriales con el uso de condensadores, más o menos puede llegar a superar 4 o 5%, ¿no? Podemos mejorar ese consumo de reactivos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los condensadores, ¿no? Acá hay unas pequeñas ventajas. Los condensadores tienen un bajo factor un factor de potencia bajo, pero eh, yo tengo, ellos tienen pocas pérdidas activas de potencia, o sea, es como si no tuvieran resistencia, ¿no? O la resistencia fuera muy, muy pequeña, ¿no?
o muy alta, digo, que no deja pasar la corriente, ¿no? Eh, un condensador, pues, no gira, es una parte estática sin problema, ¿no? Ahora, también la parte del montaje es fácil, ¿no? Se puede instalar también en cualquier lugar, tiene bajo costo, casi no hay pues, mantenimiento y también hay problemas aquí hay fallas sensibles a las fallas de cortocircuito y voltajes superiores al nominal. Ahora, presenta mucho menos tiempo de respuesta de control en el caso de los condensadores y también se pueden diseñar con control de voltaje de fase. Hay una cosa que también ocurre en los condensadores, ahora que se está haciendo mucho panel, es que, es que hay una resonancia entre fuente de panel y los condensadores, ¿no? Porque las fuentes de los paneles tienen mucho armónico. Entonces puede haber ahí se puede presentar un efecto de resonancia, ¿ya? Por eso hay que analizar, hay que medir qué casos se pueden presentar. Esas son las ventajas de los condensadores y cuáles serían las desventajas del generador, del condensador. Digamos, bueno, una característica de un condensador es que la energía reactiva de un condensador depende del voltaje que se aplica al condensador elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, también hay que ver la generación de armónicos y las fallas de cortocircuito cuando hay voltajes superiores a los nominales. Ahora, ¿cómo se determina el factor de potencia de una instalación? Esa es una cosa, uno lo puede determinar a partir de la factura, ¿no? De consumo, ¿sí? Yo creo que con las mediciones de la empresa eléctrica, pues uno puede hacer unos promedios y calcular el factor de potencia, ¿no? Ahora, eh, también lo puedo medir, obviamente, con instrumentos convencionales o con sistemas avanzados de tensión. Y también, si yo voy a tener el sitio que voy a construir es nuevo, yo puedo tener los planos y las potencias de lo que va a operar en ese punto, ¿no? Entonces aquí hay una metodología que permite corregir el factor de potencia, ¿no? Y es muy sencillo, esto se puede demostrar, pero digamos aquí, si yo quiero calcular eh, el factor de potencia corregido, eh, mejor dicho, yo quiero saber cuál es la capacidad de condensador que tengo que poner ahí para que haya una mejora de, de la energía consumida. Entonces, cuando la carga que se va compensando presenta variaciones importantes en la jornada de trabajo, el cálculo de la potencia relativa de los condensadores se puede usar con esta ecuación. Yo tengo aquí este K B volapios reactivos es la potencia del condensador y aquí es igual a los kilovatios por tangente Φ1 por tangente Φ2, ¿no? Donde Φ1 es eh, el ángulo del actual factor de potencia y Φ2 es a donde lo voy a mejorar. Bien. Y aquí está ¿cómo se llama? Ya los, las tangentes de phi para cada uno de las potencias. Ahora, ¿cómo calculo la potencia reactiva necesaria para corregir el factor de potencia? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Mire, considero que yo tengo una carga de 1000 kilovatios, ¿no? Y el factor de potencia es 0,8. Yo lo quiero pasar a 0,9, ¿no? Entonces voy a la tabla y digo, mire, yo tengo aquí un factor de potencia de 0, aquí dice 0,9, ¿no?
Y entonces yo tengo que pasar de 0,8 aquí, 0,8, tengo que pasar a 0,9, que sería, 0,9 estaría por dónde? 0,98, 0,94, 0,9 aquí, ¿no? Entonces, como voy a pasar de 0,8 a 0,9, sería ese 266 el factor, ¿no? Entonces acá el multiplicador es 266. Por lo tanto, la potencia de los condensadores a seguir es 1000 por 0,266, 266 kilovatios, ¿ya? Eh, Porque 1000, ¿qué cosa es? La energía activa, ¿no? Y entonces, por eso es que aquí está, ¿no? Estos son los 1000, los kilovatios, tangente phi 1 menos tangente phi 2, que son las correcciones, y de ahí me sale el banco de condensadores. Es realmente muy, muy sencillo, ¿no? Y como lo estamos funcionando en función de kilovatios, podría usar también la factura de, de consumo, pues, que serían los kilovatios hora, ¿no? La otra es a partir de mediciones en condiciones de máxima demanda. Esa, digamos, no es tan, eh, digamos que se puede usar también, eh, ¿cómo se dice? Porque cuando yo tengo máxima demanda, pues la corriente aumenta bastante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que los condensadores seleccionados, eh, que digamos que yo tengo un condensador muy grande, pero cuando el motor va a estar, o la carga va a estar en vacío, entonces no haya una compensación, una sobrecompensación, ¿no? Por eso dice que debe considerarse la instalación de banco de condensadores desconectables o de regulación automática, ¿no? También. Generalmente uno lo puede usar con regulación automática, ¿no? Otra alternativa para evitar la sobrecompensación, consiste en instalar los condensadores juntos con las cargas, ¿no? De tal forma que solamente esté en servicio cuando la carga esté en servicio, ¿no? Pero es una solución un poco más costosa. La solución que más se impone es ponerlo en la subestación todos los condensadores de corrección de factor de potencia. Ahora, ¿dónde debo poner los condensadores, no? Lo mejor sería ponerlo en las cargas, pero viene el problema de que pues, es un poco más caro, ¿no? Y más difícil de controlar también, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿cuál es el objetivo que nosotros buscamos, no? Que no nos penalicen por tener un bajo factor de potencia y que la tensión en los extremos de las líneas, no caiga mucho, ¿no? Entonces hay que tener el régimen de carga, saber el régimen de carga, ¿no? En qué momentos se va a trabajar con baja carga y cómo van a impactar los condensadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, eh, yo tengo aquí un arrancador, aquí está el motor y aquí tengo el condensador. Esta es una buena opción, o sea, motor condensador. Y la otra es poner los condensadores aquí en el sistema, ¿no? Aquí en C3 o C3. ¿Sí? Bien. Estos que están puestos acá se le llama compensación individual porque están puestos en paralelo con el motor, ¿no? Ahora, la compensación individual tiene muchas ventajas porque el factor de potencia se corrige localmente, ya sea para el caso de un motor o ya sea para el caso de un transformador, ¿no? Ahora, también hay un problema, que puede darse si uno conecta los condensadores en las fases del motor, porque si hay un arranque estrella triángulo, puede haber transitorios ahí que dañen los devanados, ¿no? Bien. Ahora, cuando yo quiero poner condensadores, en los motores,
¿cuáles son las limitaciones que tengo, ¿no? Es que puede haber corrientes armónicas en el sistema, o sea que la onda de corriente no sea sinusoidal, sino sea distorsionada por el hecho de que, pues, eh, yo estoy poniendo allí unos condensadores. Si la corriente, digamos, si hay muchas corrientes armónicas, entonces puede haber un problema de resonancia entre el condensador y las corrientes, ¿no? Y eso puede aparecer sobre tensiones por autoexcitación, ¿no? Porque fíjense una cosa, cuando un motor trabaja con un condensador en paralelo, si la velocidad llega a pasar la velocidad sincrónica, puede haber un proceso de autoexcitación, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir también, ¿no? Y también pueden ocurrir altas corrientes cuando uno cierra o abre los interruptores. Ahora, cuando hay autoexcitación, digamos, si yo tengo un condensador muy grande, me puede pasar esto, ¿no? Que el condensador y la curva de magnetización estén con la misma tensión, pero en un punto alto, ¿no? Y este es el caso normal en un punto bajo, ¿no? Y aquí ya hay unos valores máximos sugeridos de la potencia reactiva en los condensadores para compensar el factor de potencia de motores de Frame T, ¿no? Sí. Bueno, y aquí está, ¿no? Y generalmente, ¿qué uno hace? Uno, uno puede, por ejemplo, si uno quiere corregir el factor de potencia de un motor, allá en el banco, ¿cómo hace? Eh, Pones el motor en vacío y mides la corriente y la tensión. Eso más o menos sería como decir, la energía reactiva, ¿no? Entonces, a esa energía reactiva la multiplicas por 0,9 y eso nos daría a nosotros ¿cómo se llama? Eh, un tamaño de condensador que no sobrecitaría. Porque si yo le pongo directamente toda la potencia de vacío, puede darse el caso que, que el condensador sea muy grande para el motor y el condensador comience a entregar energía a la planta, ¿no? Al sistema, digo, a la red, ¿no? al alimentador de la calle. Por eso es que aquí se está diciendo aquí la energía reactiva, voltaje en línea, corriente en línea por raíz de 3. Esto en kilobar, ¿no? Y todo eso lo multiplico por 0,9 para tener el 90%. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso como le digo, de la compensación por carga, ¿no? Que como le menciono, es como la más recomendable, pero tiene el problema de que es más costosa la implementación y más difícil de controlar, ¿no? Bien, entonces, la otra es, uno hace la compensación en las subestaciones de distribución, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Pero también, en esos casos también pueden aparecer fenómenos de autoexcitación, ¿no? Eh, y momentos de alto valor por la conexión y desconexión de los grupos de motores. Ahora, ¿cuándo no conviene usar eh, condensadores muy grandes? Cuando tengo cargas de alta inercia, ¿no? Porque esas cargas de alta inercia, una vez que arrancan, generalmente son difíciles de arrancar, pero cuando arranca, la misma inercia las mueve, ¿no? Y eso puede ocasionar, si hay un condensador pegado al motor, que el motor comience a generar. Bueno, entonces lo primero, no usar grandes condensadores en los sistemas, sobre todo para motores que tengan alta eh,
cargas de alta inercia y eh, tampoco utilizar condensadores donde una parte pueda desconectarse y dejar a un pequeño grupo de motores conectados a la barra, ¿no? Ahora, se recomienda seleccionar el condensador eh, para centro de distribución, de forma que el factor de potencia en condiciones de carga máxima no supere el 95%. La ventaja de tenerlos en los centros de distribución es que es más fácil el control, ¿no? Porque yo puedo poner ahí un control también para ir conectando y desconectando los condensadores para que se mantenga en un factor de potencia alto. Bien. El caso más común en el que los ciclos de distintas cargas son diferentes debe emplearse una compensación con regulación automática que se adapte al consumo del reactivo de la carga. Bien. Y aquí, por ejemplo, estamos poniendo los condensadores en la subestación, ¿no? Aquí hay una y aquí hay otro, ¿no? Aquí está el condensador, digo el transformador, y aquí están los condensadores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo el condensador, pero para arrancar el motor, ¿no? Y aquí, en este diagrama se muestran, digamos, dónde se localiza el condensador para corregir el factor de potencia, ¿no? Esto de aquí, el motor y su condensador, es lo que se conoce como la, la compensación ya en sitio con el motor, ¿no? La compensación individual se llama esto, ¿no? ¿Sí? Y cuando lo tengo aquí en el sistema, eso sería la compensación global, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones para compensar en centros generales de distribución. Ahora, por ejemplo, en ese caso es mejor instalar los condensadores en el lado de alta, ¿no es cierto? Sobre todo para los condensadores que tienen unos kVA mayor a 800 kVA. La compensación centralizada con bancos de media tensión, ¿no? Requiere de menos espacio y es más económica, ¿no? Y también los condensadores pueden ser instalados a la intemperie, ¿no? Ahora, en baja tensión, qué tiene de ventaja? De que cuando uno hace la compensación en baja tensión, todos los sistemas de control son más económicos, ¿no? Si, si, si el porcentaje de potencia reactiva instalada es muy elevada, la falla de un banco afecta más el factor de potencia y eso va a conducir a penalizaciones, ¿no? Si se requiere aumentar la capacidad de carga de los transformadores, eh, se podría instalar los condensadores en el lado de baja, ¿no? Para disminuir la corriente reactiva que pasa por los, por los eh, transformadores, ¿no? La compensación puede ser fija o automática y se recomienda que para una compensación fija, ¿no es cierto? Se tenga más o menos el, el banco de condensadores entre la potencia nominal sea menor o igual que 15%, ¿no? ¿Sí? Y si es automática, sea mayor que 15%. Y pues también se puede usar compensación mixta, ¿no? De las cargas. Ahora, como les menciono, los bancos pueden ser fijos y en ese caso sí tienen que tener un valor eh, menor, como les habíamos comentado, uno generalmente usa el 90% de la energía de los motores en vacío, pero también pueden ser controlados y ahí se puede controlar por tiempo de acuerdo a la curva de carga, también se puede controlar por tensión. Si la tensión aumenta, yo puedo quitar condensadores, si baja, puedo aumentar condensadores, ¿no? O por corriente también.
Y generalmente el control más usado es el control por factor de potencia. Ahora, ¿cómo selecciono yo los condensadores, no? Cuando hay armónicos. Este ya es más una cuestión más complicada, porque si yo tengo armónicos, debería de tener un condensador para los armónicos para que haya como un filtro, ¿no? Para que el armónico se elimine, ¿no? Entonces, como la impedancia de un banco de condensadores es 1/ωc, ¿no? Es la impedancia, ¿no? Y yo tengo aquí armónicos, por ejemplo, si yo tengo aquí el tercer armónico, significa que tengo una frecuencia del triple de la frecuencia nominal, ¿no? Entonces, el verde es el fundamental, la onda es esta que está aquí, y esta onda tiene una sinusoidal y un tercer armónico como el que está aquí, ¿no? Ese es en ese caso. Y la onda azul sería la onda resultante, ¿no? ¿Y cuáles son las componentes? Las componentes son, esta es la principal y esta es la del armónico tercero en este caso. Ahora, ¿qué puede aparecer? Puede aparecer una resonancia a una determinada frecuencia de la red, ¿no? ¿Sí? Y eso puede ocasionar también una sobrecarga, y eso podría ocasionar un calentamiento, ¿no? Cuando se presentan estos fenómenos de resonancia, eh, ¿por qué sucede altas corrientes? Porque a una determinada frecuencia, eh, el condensador se compensa con la reactancia y prácticamente la elimina y se queda solamente resistivo. Y eso hace que la corriente aumente bastante, ¿no? Y también eso mismo puede hacer que haya una elevación de voltaje en los terminales de los condensadores, ¿no? Y también ahora, en estos momentos, se ha constatado que cuando uno tiene plantas solares o sea, uno tiene plantas solares y está utilizando condensadores para mejorar el factor de potencia del sistema, los condensadores explotan. Y eso medita entonces hacer un estudio de calidad de energía, ver los armónicos que hay en los sistemas de tensión creados por las fuentes eh, digamos, de fotovoltaicas. Entonces, no solamente tener un condensador ahí conectado, sino ver si ese condensador puede hacer resonancia con los armónicos de tensión que está dando la fuente, ¿no? Ahora, si yo tengo los armónicos, cómo evito estos fenómenos, ¿no? Eh, una es sobredimensionar el condensador respecto a voltaje, ¿no? O sea, usar un voltaje nominal de condensador mucho mayor a, al, al de la red. Y tener también unas bobinas, unos inductores conectadas en serie con los condensadores. Eso lo que hace es, me cambia la impedancia del sistema, ¿no? Y la otra es usar filtros armónicos, que pueden ser filtros activos o filtros pasivos también, ¿no? Un inductor, por ejemplo, en serie con un condensador, eh, se convierte en un conjunto sintonizado de frecuencia fija, ¿no? ¿Sí? Y los inductores también permiten reducir las tensiones armónicas en los terminales del condensador. Si uno quiere evaluar el grado de contaminación en la red y no tiene, ¿cómo se llama?, analizadores de armónicos, se emplea la relación esta que se llama como S generado sobre S, donde SGN es la potencia aparente total de los receptores que generan armónicos, ¿no? Y SN es la capacidad nominal del banco de transformador, ¿no? Que alimenta la red, ¿sí? Entonces, la relación
SGN sobre SN me daría me daría como el grado de contaminación. Entonces, por ejemplo, acá, si esa relación es menor que 15%, la red está normal, ¿no? Y se puede utilizar condensadores estándar, ¿no? Pero si esa relación está entre el 15 y el 25%, hay una contaminación. Y hay que utilizar condensadores seleccionados por lo menos un 10% de la tensión, ¿no? Ahora, si esa está ya entre 25 a 60%, ya se habla de una red muy contaminada y de hecho hay que usar condensadores sobredimensionados en tensión, ¿no? Y si puede darse el caso que esta relación, ¿no?, de la potencia generada respecto a la potencia nominal sea mayor a 60%, se considera que la red está fuertemente contaminada y se hace necesario usar filtros armónicos, ¿no? Claro, ya para usar los filtros tendría que hacer un análisis de calidad de energía del sistema, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Nosotros tenemos la energía activa de la empresa y la energía reactiva de la empresa, y aquí un factor de potencia mensual promedio, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, aquí el ejemplo dice que suponiendo un costo unitario de energía de 0.421 eh, dólares por kilo kVA o kVA hora, si el consumo reactivo excede el 50% de la energía reactiva, un costo del banco de condensadores de 25 kilobar y a 160 horas de trabajo mensual, y aquí habría que calcular el ahorro para el usuario, ¿no? Y en estos casos siempre uno tiene que usar ya métodos económicos para ver el valor que va a ahorrar, ¿no? Y si ese ahorro justifica comprar pues el condensador. Bien, eso es en cuanto al sistema ¿cómo se llama?, de factor de potencia, ¿no? El punto 2 que había mencionado al comienzo era el ahorro de energía ya en los motores eléctricos, ¿no? Que es el otro punto importante aquí. Y para eso hay que tener una... ¿Por qué es tan importante el ahorro de los motores eléctricos, no? En primer lugar, los motores eléctricos son los elementos que a nivel industrial son los que más consumen energía, ¿no? Más o menos, de hecho, los estudios muestran que los sistemas de motores eléctricos a nivel industrial eh, representan el 70% del consumo de una industria, o mejor dicho, de la energía usada en una industria, el 70% pasa por motores eléctricos. Generalmente los motores eléctricos se usan para producir movimientos y para que es lo que se necesita en una empresa, ¿no? O sea, tener un movimiento mecánico que haga las cosas, ¿no? Ahora, cuando uno ve el sistema eléctrico, uno tiene el motor, ¿no? Pero realmente hay un transformador también, ¿no? Hay un sistema de control del motor, ¿no? Y también hay el sistema que el motor está moviendo. O sea que uno lo que tendría que ver es toda esta cascada de eficiencia eh, para tener muy claro, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, mire, considerando que las pérdidas técnicas en el sistema son del orden del 17%, las pérdidas técnicas, ¿no? Se tiene una eficiencia en el transporte y distribución de la energía de 83%. La eficiencia global, ¿cuál va a ser la eficiencia global? Yo tendría la eficiencia del sistema, como tengo pérdida de 17%, sería 83%. La eficiencia del transformador es 98, sería 0.98. La eficiencia del motor es 92%. Y los sistemas neumáticos hidráulicos tienen una eficiencia de 70%, ¿no? Entonces,
hago la multiplicación y me da que prácticamente la eficiencia de toda esta cascada de procesos, más o menos me da 50%, ¿no? Entonces, eh, entonces, por ejemplo, si yo consumo 2 kilowatts, solamente estoy teniendo 1 kilowatt de uso final de la energía, ¿no? Bien, estos son los conjuntos típicos de motores. Eh, Uno tiene que, cuando uno usa motores eléctricos, tiene que ver dos cosas, ¿no? Usar motores de alta eficiencia es una, pero también hacer una efectiva gestión energética de los motores, ¿ya? Son las dos cosas. No solamente cambiar para un motor de mayor eficiencia, ¿no? Eso no es solo eso. Ahora, debido a los precios de la energía, realmente comprar motores de alta eficiencia sí sale rentable actualmente. Bueno, por lo menos en Colombia es rentable, porque en Colombia la energía es alta, el valor de la energía, eh, y eh, por otro lado, eh, nosotros tenemos económicamente, digamos, la, el costo del dinero está aproximadamente en 12% anual, ¿no? Entonces uno tiene que sopesar esas dos para hacer el cálculo de si la energía que me voy a ahorrar por tener mayor eficiencia de operación, esa energía ahorrada en un tiempo determinado va a ser lo suficiente como para pagar el hecho de que yo pueda comprar un motor de mayor eficiencia. ¿Ya? Entonces, como les decía, los motores consumen más del 60% de la industria, ¿no? Sí. Por ejemplo, a nivel industrial, más o menos 64%. A nivel comercial, los motores vuelan un poco menos, 20%. A residencial, también un poco menos, 15%. Transporte, menos todavía, ¿no? Entonces, pero a nivel industrial y comercial, sí, los motores tienen un gran impacto, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de ahorro en sistemas de accionados por motores eléctricos, ¿no? La primera es uso de motores de alta eficiencia, la otra es selección adecuada de la potencia de los motores eléctricos y la tercera es aplicación de motores de alta eficiencia. Entonces, antes de hacer el primer descanso, voy a referirme al uso de motores de alta eficiencia, ¿no? Y después ya veremos los otros dos. Por ejemplo, yo tengo un sistema como este de aquí, eh, entonces aquí yo veo como un sistema antiguo, ¿no? Entonces, normalmente yo digo, si yo tengo este sistema antiguo, yo lo podría cambiar por un motor de mayor eficiencia, pero ahí hay que considerar dos cosas. Yo primero si yo quiero cambiar ese motor, primero tengo que saber qué potencia ese motor está entregando, ¿ya? Porque no es solamente, yo digo, yo tengo una planta y encuentro 20 motores muy antiguos. Entonces yo digo, bueno, cambiemos todo esto por motores de alta eficiencia, que son, por ejemplo, clasificados como IE3 o equivalente en la norma NEMA a Premium Efficiency, ¿no? Eh, el IE4 sería en IS, en la norma NEMA, el IE4 es el Super Premium, ¿no? Y también ahora están los motores IE5, que serían los Ultra Premium. Pero en este caso, digamos, eh, no solamente yo digo, bueno, como esos son IE1 estándar, yo lo voy a cambiar por IE3 o motores premium. Pero no solamente es eso, yo tengo que también averiguar o determinar
qué potencia está entregando el motor para hacer un buen cambio. Es decir, si yo tengo un motor de 100 caballos como este de aquí, pero yo mido y él está entregando solamente 40 caballos, yo no voy a cambiarlo por un motor de 100. Entonces, lo cambio por un motor, digamos, de 50 caballos de alta eficiencia, ¿no? Porque si no, ese motor al trabajar con la mitad de su potencia o menos de la mitad, estaría con un bajo factor de potencia, ¿ya? Entonces la idea es que cuando yo use el motor que voy a cambiar, el motor tenga una mejor eficiencia y un mejor factor de potencia. Entonces, el primer punto es determinar cuál es la potencia que el motor está entregando en el eje de forma real. Entonces uno tiene que medir la potencia eléctrica de entrada, ¿cierto? Y la potencia mecánica de salida. Hay varios métodos para hacer estos cálculos, ¿no? Está el método de la corriente, está el método de placa, el método del deslizamiento, el método de pérdidas separadas. Hay una serie de métodos para hacer eso. Pues hay toda una metodología. Obviamente, pues eh, en este curso, minicurso, pues no se puede explicar todo porque, pues, por el tiempo, ¿no es cierto? Pero lo que ustedes, y además nosotros tenemos muchas publicaciones, ustedes pueden ver y las pueden encontrar en internet. Si ustedes buscan el nombre mío ahí en internet, pueden encontrar las publicaciones y muchas están libres y la pueden bajar. Trabajo que hemos hecho aquí con, con el grupo de profesores del programa de eléctrica de la Universidad Autónoma Occidente y también con eh, trabajos que hemos hecho con otros profesores de otras universidades de Colombia y también de Argentina, de Brasil, de Portugal, ¿no? Porque tenemos relaciones. Entonces, eh, entonces, la potencia mecánica es la que tengo que calcular y la potencia eléctrica de entrada se puede medir. Eso es lo bueno, ¿no? Eso sí, sí la puedo medir. Y por lo tanto, yo también puedo ver las pérdidas, ¿no? Entonces, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y con qué eficiencia trabaja el motor eléctrico? ¿Cómo vamos a estimar la potencia desarrollada por el motor en el eje, ¿no? Eso hay que hacerlo primero. Bueno, entonces, uno tiene que hacer un balance energético. eh, por ejemplo, acá, y yo tengo la potencia que entra al motor es raíz de 3 por B de línea, I de línea, coseno de phi, ¿no? Esa es la potencia activa que entra al motor, ¿no? Porque la potencia aparente, ya ustedes saben que es raíz de 3B por I, ¿no? Raíz de 3B de línea y de línea es la potencia aparente, ¿no? Y luego lo multiplico por el coseno phi para que me dé la potencia activa. Por eso incluso, por eso que el coseno phi se llama factor de potencia, ¿no? Eh, cuando, ¿qué cosa es el factor de potencia? Es un factor que multiplica la potencia aparente la convierte en potencia activa. Entonces, ese factor lo que conviene es que sea uno, que sea para que toda la potencia aparente se convierta en potencia activa, ¿no? Pero claro, ese factor, como es el factor de potencia, pues nunca va a ser uno. En un motor es, puede ser 0,95, 0,90, etcétera. Entonces, aquí ya sabemos, por ejemplo, que el motor en el estator ya tiene dos pérdidas. Pérdidas por calentamiento del bobinable estator y pérdidas por calentamiento del núcleo magnético por el hecho que hay un campo giratorio que está girando en el estator, ¿no? La demás energía entra al rotor, ¿sí? Y por eso aquí hablan de PAG, que es el potencia que atraviesa el air gap, o sea, el entrehierro, ¿no? Y de esa energía activa que entra al rotor, como se inducen corrientes en el bobinado del rotor o en la jaula del rotor, eh, esa jaula se calienta, ¿no? Y ese calentamiento son unas pérdidas. Y se conoce como pérdidas en el bobinado del rotor o en el cobre del rotor. Luego también hay una pérdida de fricción.
y en los rodamientos, en toda la parte giratoria, ¿no? Y una pérdida de ventilación se refiere a que como el rotor para eh, enfriarse tiene un ventilador, ¿no? Acoplado en el eje, ese ventilador en parte le ofrece una resistencia por el aire al rotor. Esa es una pequeña pérdida, ¿no? Eso se llama pérdidas de fricción y ventilación. Y ya todo lo demás es potencia activa ya que se va a convertir en potencia mecánica, pero hay que quitarle todavía unas pérdidas adicionales que son, como le mencioné, pérdidas de, debido a flujos magnéticos de mayor frecuencia que inducen calentamiento en las superficies donde está la jaula del rotor con el núcleo del rotor. ¿Ya? Entonces, eso induce un calentamiento ahí en esas superficies que se conoce como pérdidas adicionales. Y eso no es muy despreciable, más o menos son 10%, 15% del total de la pérdida, ¿no? Entonces, por eso se pone ahí. El resto ya se convierte en potencia de salida. Entonces, eh, yo tengo aquí eh, que un programa de perfeccionamiento energético para que esté completo debe contemplar la evaluación de la eficiencia de los motores más potentes y críticos de la instalación. Actualmente, debido a que los precios de la energía eh, no son baratos, son altos, entonces el valor de la eficiencia juega un factor importante, ¿no? Entonces, eh, yo tengo aquí el sistema total de transmisión y el reductor del motor. Este es el motor eléctrico y ese motor me puede estar moviendo, por ejemplo, una bomba, ¿no? Con un variador de frecuencia, ¿no? Entonces, eso me puede dar a mí eh, me puede dar yo tengo que buscar, pues, la mayor eficiencia de operación del sistema motor-bomba, si es el motor bomba o motor bomba variador, si se hace con un control, ¿no? Bien. Bueno, entonces, eh, hasta aquí son las 8 son las 8, son las 8:03. Eh, Descansemos unos 7 minutos y a las 8:10 yo regresaría. Entonces voy a poner aquí, como para que ustedes también relájense un momentico, voy a poner aquí pausar. Bien, entonces vamos a seguir en la parte ya de uso eficiente de los motores eléctricos. Bueno, cuando uno quiere estudiar, digamos, cuál es el efecto de la eficiencia en el motor, pues debido a que en el costo de vida, como vimos en la primera parte, el costo de la energía que usa un motor, digamos, en 10 años, en 15 años de operación, es prácticamente el 95% de todo el costo. Y el costo de compra de un motor es aproximadamente 2%, 3%, ¿no? Costo de reparación o mantenimiento más o menos todo 3%. Entonces, el costo, la eficiencia tiene un impacto muy grande en el costo de operación del motor, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que ver es, digamos, tiene que trabajar y tiene que ver, eh, hay que ver qué métodos se pueden usar para hacer
el cálculo del ahorro, ¿no? Ahora, hay unas normas que son las normas que es bueno tenerlas en cuenta. Está la IS 60034-2, que habla sobre la determinación de la eficiencia del motor, la IEEE 112 o la NEMA MG1, que también habla sobre la parte de eficiencia de métodos de ensayo de eficiencia de motores. Hay una norma japonesa, hay una norma en Canadá, pero las IS y las IEEE o la NEMA son las, digamos, más usadas, ¿no? En este momento, digamos, las normas NEMA, que son las normas americanas, también adhieren a la norma IEC. Entonces uno se puede quedar básicamente con las normas IEC porque son normas internacionales que ya están adheridas por las normas, digamos, por Norteamérica, ¿no? Según la norma IEC, por ejemplo, eh, este es interesante porque esto permite calcular las pérdidas adicionales. Si yo tengo un motor, digamos, menor a 1 kilowatt, yo puedo decir que las pérdidas adicionales son 0.025 por la potencia que absorbe, activa, que consume el motor. Entonces es muy fácil ya calcular las pérdidas adicionales, ¿no? Y para motores entre 1 kilowatt y 10.000 kilowatts, que sería prácticamente la mayoría de motores, hay que usar esta ecuación, hay que usar esta ecuación en la norma IEC para calcular esas pérdidas adicionales, ¿no? Entonces fíjense que como, que como nosotros tenemos la P1, que es la potencia consumida por el motor, ¿no es cierto? Y por otro lado, también tenemos la potencia, esta P2 es la potencia nominal, ¿no? La potencia de placa, nosotros podríamos calcular directamente las pérdidas adicionales, ¿no? Del motor, ¿no? Entonces, pero nos faltaría calcular las pérdidas en el bobinado del rotor, ¿no? Las pérdidas mecánicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí tenemos las pérdidas adicionales. Ahora, los ensayos en condiciones reales de campo, eh, realmente, eh, digamos, cuando uno está en campo, pues uno no puede hacer los ensayos tradicionales de los motores, ¿no? Porque pues uno no puede, por ejemplo, parar la máquina para hacer una prueba de cortocircuito o de rotor bloqueado, por ejemplo, porque tendría que ser con baja tensión y pues en la industria normalmente no hay baja tensión, está la tensión nominal, ¿no? Entonces, realmente los ensayos siempre se hacen normalmente pues en laboratorio, ¿no? Entonces, para condiciones reales de campo hay que tener unos métodos que tengan un grado de intrusión bajo, o sea, que me permita no parar la producción, ¿no? Entonces, esos métodos son unos métodos conocidos y vamos al primero, ¿no? El primero es el método de datos de placa, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, se considera que el motor tiene la eficiencia que dice en la placa. Entonces, digamos que este es un método muy rápido y que generalmente lo usa la mayoría de personas, ¿no? Bien, entonces, el método de datos de placa es el método, digamos, más usado, ¿no? Para calcular la potencia de un motor, ¿no? Eh, supongamos que tenemos la eficiencia de placa, pues vamos a considerar que esta es la que vamos a tener, ¿no? Eh, luego, nosotros no sabemos si ese motor ha sido reparado, porque si ha sido reparado es posible que ya la eficiencia no sea la de placa, ¿no?
Entonces, hay un criterio que salió un estudio que dice que por cada reparación se puede perder 1% de eficiencia, ¿no? Eh, entonces, sobre todo, pues si la reparación no es buena, ¿no? Entonces uno puede considerar que si un motor de 10 años ha tenido 2 reparaciones, hay que hacerle la eficiencia ya no es lo nominal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se usa el método de placa? Eh, entonces, una forma es hacer la siguiente, ¿no? Eh, yo tengo la eficiencia nominal de placa, ¿no? Y tengo los kilovatios de entrada, ¿no? Los kilovatios de entrada yo los puedo medir con un batímetro, o si yo tengo el factor de potencia, pues sería raíz de 3, tensión de línea promedio, por corriente de línea promedio, o el factor de potencia entre 1000, ¿no? Esto me daría ya en kilovatios, ¿no? Y eso serían los kilovatios de entrada, ¿no? Entonces, yo puedo también calcular eh, la potencia de entrada nominal, porque digamos que si yo sé que el motor tiene una potencia nominal, al dividir entre la eficiencia nominal, yo tendría la potencia, los kilovatios de entrada cuando el motor está con su potencia nominal, ¿no? Entonces, como yo tengo la potencia de salida del motor en la placa, que esa es la potencia de placa, y tengo la eficiencia en la placa, estos dos me dan la potencia de entrada nominal. Entonces, para ver el factor de carga, yo podría dividir lo que estoy midiendo entre los kilovatios de entrada nominal. Y eso me salía como el factor de carga, ¿no? Del motor, ¿no? Eh, bueno, lo único, digamos, es que la placa también no esté perdida o no esté pintada o rayada, ¿no? Entonces, ese sería también un problema, ¿no? Cuando yo no, eh, digamos, cuando no tenemos, si no tuviéramos la placa del motor, ¿no? Pero digamos, con este factor de carga, ¿qué se hace, no? Se analizaría con qué carga está trabajando el motor, y eso nos permitiría calcular, eh, eh, digamos, si el factor de carga fuera 0,8, pues yo no trabajaría con un motor al 100%, sino solamente lo reemplazaría por un motor que sería el 80% de la carga, ¿no? Y así. ¿Listo? Entonces, ese sería el método de placa. Hay otro método que también se puede usar, que es el método de... este primero, fíjense que estos métodos que estoy usando son para calcular la potencia del motor que voy a reemplazar, ¿no? Es decir, ¿por qué yo calculo la potencia que el motor entrega? Porque yo quiero reemplazarlo por un motor de mayor eficiencia, pero yo no puedo reemplazarlo por un motor de la misma potencia que el que está operando, sino lo que tengo que calcular es qué potencia está entregando ese motor. Y este primer método de datos de placa, pues me da al darme el factor de carga, me está diciendo si ese motor está al 100%, al 80%, al 70%, al 50%, etc. Bueno, ese es un método. Hay otro método que es el método del deslizamiento. Eh, Se refiere sencillamente a que un motor trabaja para que el motor trabaje a su potencia nominal, debe estar a la velocidad nominal. Si el motor opera a una velocidad mayor que la nominal, entonces el motor no está a su potencia nominal, sino está a una carga menor, ¿sí? Por eso es que, ¿qué es lo que hago acá? La velocidad sincrónica le resto a la velocidad que mido y lo divido entre la velocidad sincrónica menos la velocidad nominal.
y eso lo multiplico por la potencia de placa del motor, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que un motor es de 4 polos y tiene 10 kilovatios, ¿no? Y la velocidad nominal sea 1750. Entonces yo digo, 1800 es la velocidad sincrónica porque es 4 polos, 1750 es la velocidad nominal, ¿no es cierto? Entonces fíjese, 1800 menos 1750, aquí tengo yo 50 RPM, me queda en la parte de abajo, ¿no? Voy a la parte de arriba y digo la velocidad sincrónica 1800, ¿y qué velocidad mido? Supongo que mido 1780, por decir algo. Entonces, ¿qué significa? Como el motor está más veloz, significa que no está dando los 10 kilovatios, está dando menos, ¿no? Porque el motor, cuando le piden más carga, ¿qué hace el motor? Reduce su velocidad. Entonces, arriba me saldría 1800 menos 1780. O sea que arriba la diferencia es 20 y abajo era 50, ¿no? Sería 20 sobre 50 por la potencia, por los 10 kilovatios. O sea, sería 2 quintos, más o menos me daría una potencia de 2 entre 5 por 10, ¿no? O sea que me daría más o menos, en ese caso me daría que el motor estaría dando 4 kilovatios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es una forma. Ahora, ¿cómo hallo la velocidad sincrónica? Pues 120 por la frecuencia entre el número de polos del motor. ¿Listo? Ese es otro método. El problema que tiene este método, ¿qué cosa es? Que, que hay veces uno no sabe cómo medir la velocidad. Tendría que tener un sincronoscopio para medir la velocidad del eje y poder medir la velocidad. Y si no puedo medir la velocidad, ya no puedo usar este método, ¿no? Bien, ese es el método de deslizamiento. Hay otro método que es el método de la corriente, que dice que la potencia de salida del motor es proporcional a la potencia medida entre la potencia nominal, ¿no? Por la potencia nominal, ¿no? Pero este método no es bueno usarlo, sino usar, digamos que este método solamente se puede usar cuando la carga del motor está muy cercana a la corriente nominal, ¿no? ¿Sí? No cuando está muy descargado, este método no es muy exacto. Pero bueno, este es un método también que se llama el método de la corriente. Y luego hay un método del circuito equivalente donde uno tendría que hallar los parámetros de la resistencia, que esto se puede hallar por medición de la resistencia del bobinado, y hay que hallar la prueba de rotor bloqueado, la prueba de vacío, y con esas pruebas de vacío y rotor bloqueado calcular los parámetros X1, X2, XM, RM, ¿no? Y R2. Y ya con ese circuito uno puede hacer los cálculos, ¿sí? Pero digamos, ese ya sería un método más, ya no tan práctico, ¿no? Ya sería un método muy intrusivo, porque yo no puedo hacer la prueba de rotor bloqueado a un motor que está operando una carga, ¿no? Fíjese que los otros métodos que hemos visto ahí de la corriente, del deslizamiento y de dato de placa, es como el motor en operación, ¿no? Por eso es la ventaja de ese método. Ya. Pero hay que conocer los parámetros del motor, ¿no? Ese es el problema. Pero hay otro método que es muy bueno, es tan bueno yo diría como el método del circuito equivalente, pero es un método eh, donde me permite calcular las pérdidas del motor. Entonces, si yo tengo las pérdidas del motor, y como yo tengo la potencia de entrada del motor, porque lo puedo medir con un batímetro, si yo calculo las pérdidas del motor, entonces, ¿qué hago para hallar la potencia de salida? A la potencia de entrada le resto las pérdidas que he calculado y me da la potencia de salida. Este es un buen método. Ese método se llama el método de las pérdidas separadas. Y es este de aquí, ¿no? Es un método que me permite
calcular cada una de las pérdidas del motor, ¿no? Las pérdidas en el estator es sencillo de calcular porque eh, uno tiene las pérdidas en el cobre del estator. Si yo mido la corriente, serían 3 veces la resistencia del bobinado por la corriente, ¿no? Entonces, yo podría calcular esa pérdida eh, fácilmente a partir de la medición de la corriente y la resistencia, ¿no? Y tendría que calcular también las pérdidas en el rotor, en el núcleo, y este método de separación de pérdidas me da una serie de ecuaciones que me permiten hacer estos cálculos, ¿no? Son métodos prácticos. Después también hay unos métodos estadísticos que lo usan eh, muchos software que hay tanto en Estados Unidos como el Motor Master y como europeos, ¿no? Que están en, en la IEA, en la, eso se llama, eh, en el IEA, ustedes pueden buscar, o sea, en la agencia se llama IEA, sería eh, International Energy Agency, hay una parte de motores donde está software para hacer cálculo de eficiencia de motores. Ahora, voy a darles ahora un método práctico a partir de catálogo, nada más. Este método es, es un método que se conoce como ajuste de la eficiencia de un motor a partir de datos de catálogo, que es un método muy sencillo y lo voy a mencionar en este momento. Nosotros tenemos la eficiencia del motor en la placa, ¿no es cierto? O en el catálogo, ¿no? Pero yo puedo ajustar este motor. ¿Por qué lo tengo que ajustar? Si la tensión que alimenta el motor está por encima de la nominal o por debajo de la nominal, eso me va a afectar la eficiencia. Si las tensiones en las 3 fases del motor, por ejemplo, en la fase A, B y la C, son desiguales, eso significa que hay un desequilibrio de voltaje o de desequilibrio de tensión, y ese desequilibrio de tensión hace que las corrientes de las fases sean diferentes y eso también me produce una pérdida de la eficiencia. Entonces, en ese caso, eh, tengo que considerar el desequilibrio, ¿no? Luego también, si la onda de tensión no es sinusoidal, sino es distorsionada, también tengo que considerar esta distorsión. Si yo meto estos parámetros aquí, yo puedo ver en cuánto está impactada la eficiencia nominal. Entonces, yo encuentro la eficiencia ajustada, que es la eficiencia del motor, la eficiencia nominal del motor, ¿no? En primer lugar, partiendo de ahí, ¿no? A esa eficiencia nominal del motor le sumo un factor por variación de tensión y luego esa suma de las dos lo multiplico por un factor que se debe al desequilibrio de voltaje y otro factor que se debe al contenido armónico de tensión, y luego le resto el número de años, o sea, el número de reparaciones, ¿no? Que le descuento por considerando si el motor ha tenido 2 o 3 reparaciones. Le hago un descuento también de la eficiencia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que modificar? La eficiencia del motor en su punto de operación. Entonces, lo que primero tengo que calcular es cuál es el factor de carga que está operando el motor. Entonces, como yo tengo la curva en el catálogo, tengo la eficiencia del motor al 100% de la carga, al 75% de la carga, al 50% de la carga, a partir de esa curva yo puedo calcular la eficiencia del motor a cualquiera de esos factores de carga, ¿no? O entre 0,5 y 1. Entonces,
supóngase que el motor está con un factor de carga de 0,75, entonces pongo aquí la eficiencia, pero a un factor de carga de 0,75, ¿no? O sea, yo no tengo que poner aquí la eficiencia nominal, sino la eficiencia del motor a ese factor de carga. Claro, si el motor está con carga nominal, pues le ponemos la eficiencia de la carga nominal, ¿no? Pero normalmente los motores nunca trabajan a su carga nominal. Normalmente la mayoría de motores está entre el 50 y el 70% de su carga, según los estudios, ¿no? Bueno, entonces, como ya tengo esta, voy a calcular la, eh, el factor por variación de tensión. ¿Y cómo hago este ajuste por variación de tensión? Saco primero el voltaje promedio del motor, lo divido entre el voltaje nominal y le resto 1. Y ese es el factor. Y con esa variación me voy a una curva. Y la curva es esta de acá. Miren. Este es el punto de eficiencia cero, o sea, digo, al voltaje nominal. Y aquí me voy para acá si el voltaje es mayor. Y me voy para acá si el voltaje es menor. ¿No es cierto? Y fíjense que acá, si ustedes pueden ver, si el voltaje se reduce, la eficiencia cae, ¿no? Y si el voltaje aquí aumenta, la eficiencia se mantiene más o menos igual, pero después ya comienza a caer también, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular con el método? Este punto de esta variación de voltaje, ¿no? Suponte que me sale, vamos a suponer, para darle una idea, que el voltaje promedio es, digamos que es 230, digamos. Si es 230 y el voltaje nominal sea 220, entonces aquí me saldría 230 entre 220, ¿no es cierto? Y eso me daría 1.045 menos 1 me daría 0.45 aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy acá? Entonces voy 0.45, estaría más o menos, sería casi 5, ¿no? Estaría como por acá. Entonces, fíjense que aquí yo estaría en este punto, y en este punto estaría más o menos por acá, ¿no? O sea que eso sería más o menos, ahí es menos de 0.1, digamos 0.03, pero negativo, ¿no? Menos 0.03, digamos, sería así. Y eso es ese menos 0.03 iría aquí. Entonces la eficiencia menos 0.03 tendría que poner aquí, ¿no? Bueno, y luego viene el desequilibrio de voltaje en los motores, ¿no? Si los motores cuando el motor está desequilibrado, ocurre una cosa en el motor eh, interesante, porque ¿qué sucede en un motor? En un motor, realmente cada campo, cada fase, son tres fases, ¿no? Cada fase crea un campo alternante, ¿no? Pero un campo alternante se puede estudiar como dos campos giratorios en sentido contrario, ¿no? Entonces yo tendría en un motor de tres fases tendría 6 campos alternantes. No, 3 campos alternantes. Y al descomponerlos tendría 3 campos que giran para un lado y 3 campos que giran en sentido contrario. Y entonces, ¿qué sucede? Si es un motor simétrico y las tensiones son simétricas, los 3 campos que giran para el sentido del motor se suman. Pero los 3 campos que están en sentido inverso se anulan. Se anulan porque los motores están a 120 grados. Bueno, todo eso se puede demostrar experimentalmente y matemáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando hay desequilibrio, como las corrientes en las tres fases son diferentes, ya los 3 campos que están alternando ya no son iguales. Ahora, los 3 que están para un lado se suman
pero los tres que están en sentido contrario ya no se anulan. Y eso crea un campo, aunque el campo resultante que esté en sentido contrario no es muy grande, crea un campo que está girando en sentido contrario del motor, que es un flujo pequeño, pero existe, y crea un contraflujo al motor, y que crea en el rotor una frecuencia del doble de la frecuencia nominal prácticamente. Y eso hace que haya muchas pérdidas en el rotor. Entonces, eso ocurre por el desequilibrio de voltaje. Por lo tanto, yo tengo que calcular el desequilibrio y ir a una tabla, precisamente es lo que hago aquí. Yo calculo el desequilibrio de voltaje. ¿Y cómo calculo el desequilibrio? Primero calculo el voltaje promedio del motor. Entonces sumo las tres fases y lo divido entre tres, tengo el voltaje promedio. Y luego ese voltaje promedio lo comparo con cada fase, ¿no? Y, y agarro el que me da mayor. O sea, me da la mayor diferencia, ¿no? Y eso me va a dar el desequilibrio de voltaje. Suponte que me dé 2, ¿no? Suponte que me dé 2. Y con ese 2 voy acá y tendría aquí 0,95. Ese sería el porcentaje que yo tengo que poner aquí en este punto, ¿no? Por desequilibrio de voltaje pongo 0,95 aquí, ¿no? Esa sería la situación, ¿ya? Y como le digo, ¿por qué es esto? Porque los motores, cuando tienen ese problema de desequilibrio, como hay ese flujo que induce corrientes, aumenta el calentamiento, la eficiencia se va a reducir, y como hay ese flujo inverso que también crea un torque inverso, también el momento de arranque del motor se reduce, y también el momento máximo del motor se reduce. Y por eso es que el motor opera a una velocidad menor que la nominal. Digo, o sea, reduce más su velocidad que el motor a su velocidad nominal, ¿no? Por ejemplo, si la velocidad nominal es 1750, cuando hay desequilibrio, el motor va a trabajar no a 1750, sino a 1746, digamos. O sea, la velocidad se va a reducir, ¿no? Y también, claro, mecánicamente va a haber ruido y vibraciones porque hay una frecuencia de 120 Hz, ¿no? Bueno, entonces eso es, para tomar todo eso en cuenta, pues se usa esta gráfica. Y luego también hay otro efecto por los armónicos, ¿no? Por la contaminación armónica, porque eh, cuando yo tengo una onda de tensión sinusoidal, 60 Hz, ¿no? Pero si tengo una onda de tensión deformada, va a haber componentes de frecuencia diferentes a 60 Hz. Puede haber un quinto armónico, un séptimo armónico, un armónico onceavo, treceavo, etcétera. Y eso me va a crear también unos flujos a una frecuencia y eso va a causar un calentamiento, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que calcular el porcentaje de distorsión armónica y con este porcentaje de distorsión armónica considerar este factor de ajuste en esta tabla, ¿no? Y la otra es también por el número de rebobinados, ¿no? Como les mencioné, la eficiencia se puede reducir en 1% por reparación. Esto de aquí, bueno, ahí dice hasta 5%, pero ya digamos, en los últimos 10 años ha habido una mejora en los sistemas de reparación, que yo diría que uno podría hacer una reducción de la eficiencia entre 1 y 2% máximo, ¿no? Bien. Entonces, una vez que ya tengo toda esta y calculo la eficiencia ajustada, ya tendría esta eficiencia de acá, ya tendría esa eficiencia ajustada, multiplico la potencia de placa por esa eficiencia ajustada, ¿no? Entonces multiplico la potencia medida, o sea, la potencia medida, digo, la potencia medida de entrada por la eficiencia ajustada y eso me daría la potencia de salida, ¿no?
Entonces voy a poner un ejemplo y con ese ejemplo voy a tratar de